¿Cómo están, amigas y amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Comenzamos como lo hicimos a lo largo de toda la anterior semana con los goles del Mundial Rusia 2018 y con el VAR, el video de asistencia arbitral, que ha sido nuevamente protagonista de la jornada. Penales concedidos, un gol convalidado a España e incluso una tarjeta para Cristiano Ronaldo luego de verificar una infracción mediante ese sistema. Seguiremos hablando del Mundial más adelante, pero antes el saludo para Piti Garamendi y Paola Sánchez. Paola, buenas noches. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Hora 23. Iniciamos la semana con temas muy importantes. En los próximos minutos les estaré contando de qué trata uno de los temas de esta noche. Antes, damos la bienvenida también a Piti. Piti, ¿cómo estás? Todo bien, Paola, ¿cómo están todos? Buenas noches. Feliz de compartir un programa más con todos ustedes. Y ya los invito a que puedan ingresar a nuestra página de Facebook Hora 23, que ya nuestras publicaciones se encuentran listas para su participación. Bienvenidos. Y vamos a seguir hablando del Mundial, como lo anticipé hace algunos instantes. Vamos a revisar algunos tweets de la jornada. Se han generado miles y miles en las redes sociales y desde luego están vinculados a comentarios, opiniones, criterios y críticas respecto a los resultados de esta jornada. Hemos seleccionado 3 que reflejan el punto de vista de expertos, el criterio de un medio de comunicación y también el sentir de un hincha que opina, como muchos en el mundo, respecto al curso de Rusia 2018. Nos vamos a ir a la característica de este sector para presentarles los tweets del día vinculados a la fecha de hoy en el Mundial. Comenzamos con este que titula Invictos y que se refiere a un comentario sobre los buenos resultados alcanzados hasta hoy por Uruguay. La nota o el texto del tuit sintetiza el siguiente punto de vista. Uruguay en la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018 y los datos son los siguientes. Boleto a octavos de final, líderes del grupo, 3 triunfos en 3 partidos, golearon al anfitrión, se refiere a Rusia, 5 goles a favor, 0 goles en contra, marcaron Suárez y Cavani. Las credenciales de Uruguay destacadas por Invictos en las redes sociales, exactamente en el Twitter. Nos vamos a otro criterio, este corresponde a un hincha de Argentina, se llama Eduardo. Él dice, hay posibilidad de que los jugadores sean quienes decidan el 11 de Argentina contra Nigeria, partido que se jugará mañana. Parece, dice Eduardo, que Sampaoli es solo un acompañante de la selección, sin poder de decisión. Pintaban para mucho y terminaron sin fútbol y sin unión. Un comentario a propósito del tenso ambiente en la selección argentina de cara a su partido de mañana contra Nigeria, que va a decidir su presencia o su ausencia en Rusia 2018. Y nos vamos al tercer tuit de la jornada, el periódico La Nación de Argentina, que recoge un comentario de Franco Armani, quien será, de acuerdo a lo anunciado, portero de Argentina en el partido de este martes. Él dice, Mundial Rusia 2018, la hora de Franco Armani. Su palabra se define como un arquero con un poco de cada cosa. Y mañana tendrá que demostrar un poco de cada cosa en el partido de su selección frente a Nigeria, ya que Caballero, de acuerdo a lo que se anticipa, irá a la banca de suplentes. Y los comentarios de la fecha de hoy y de la fecha de mañana casi dejaron desapercibida una fecha importante para los mundiales y para Argentina, ya que un día como hoy, hace 40 años, Argentina festejaba. Hablamos del año 1978, su primer título mundialista, ya que el segundo llegaría de la mano de Maradona en el año 1986. 1978, el Mundial se jugó en Argentina, bajo la dictadura militar de ese país, en un ambiente enradecido por la violación a las libertades y por la suspensión de las garantías democráticas. Pese a ello, Argentina jugó un gran Mundial, llegó a la final y se coronó como campeón de ese torneo. Revisamos esta fecha en un día como hoy, un día importante en la historia.
Las imágenes nos llevan a la final del partido que enfrentó a Argentina con Holanda. El primer tanto sería marcado por Mario Kempes a los 38 minutos del partido. La ilusión se encendía en Argentina. Y aquí la repetición de ese gol. El avance de la ofensiva argentina, el pase para Mario Alberto Kempes, conocido como el Matador, y el primer gol de Argentina. Sin embargo, la alegría del conjunto albiceleste quedaría truncada por un nombre, Dick Nanninga de Holanda, que empató. Aquí vemos la jugada. Se decía que Holanda era la más firme candidata al título y lo demostraba con este empate. Un cabezazo que dejaba parado a Ubaldo Fillol, el legendario arquero de la selección argentina. Era, por lo tanto, el 1-1. Se tuvo que jugar un tiempo suplementario, ya que esas eran las normas en ese tiempo en el Mundial, y en el tiempo suplementario otra vez se hacía presente Kempes para poner el 2-1 a favor de Argentina. Allí ya se sentía a Argentina como campeona del mundo, y una jugada que llegaría poco después, de pies de Daniel Bertoni, el delantero argentino sellaría la victoria del conjunto albiceleste. Tras este gol, el segundo de Kempes en el partido de Argentina con Holanda, llegaría el tanto de Daniel Bertoni. Lo vamos a ver enseguida tras esta repetición. Y ese tanto de Bertoni, aquí las imágenes, ponía el 3-1 definitivo en los 116 minutos del partido. Hasta ese momento había sufrido Argentina por varios ataques del conjunto naranja, pero finalmente la victoria fue suya, 3-1, y luego la celebración del título. El director técnico de ese entonces, hablamos de César Luis Menotti, fue, se dice, el autor de una táctica que llevó a Argentina a coronarse como campeón. Ahí el dictador Videla entregando la Copa del Mundo a Pasarela, el capitán de la selección argentina. Una selección conformada por nombres legendarios como Fillol, Pasarela, Tarantini, Ardiles, Gallego, Houseman, Bertoni, Luque, Alonso y José Valencia. Protagonistas de un título. Protagonistas de un título, decía que Argentina obtuvo el año 1978, en un día como hoy, hace exactamente 40 años. Una fecha que valía la pena recordar, mucho más en el ambiente mundialista que vivimos hoy en Rusia 2018. Seguimos hablando del Mundial y nos ocupamos de algunos datos que ha dejado la fecha de esta jornada. Con las siguientes imágenes les contamos, por ejemplo, que ya se han definido partidos para el próximo sábado y para el próximo domingo en Rusia 2018. En principio, uno de los partidos más importantes se va a jugar el próximo sábado. Enfrentará a Uruguay con Portugal. Esas son las primeras llaves de los octavos de final. Este hombre, Cristiano Ronaldo, enfrentará al conjunto uruguayo. Ronaldo, con la tarjeta amarilla de hoy, se salvó de ser expulsado. Casi se daba por descontado que el árbitro sacaría la roja por la infracción de Ronaldo, la agresión a un jugador rival, pero recibió de forma benigna la amarilla y estará presente el sábado en el encuentro de su selección frente a Uruguay, uno de los primeros choques de octavos de final. Y también en el grupo correspondiente se ha definido la siguiente jornada, que será el domingo, que enfrentará a Rusia con España. Un partido vibrante, España que llega a octavos de final, lo dice la prensa, no se sabe cómo, pero finalmente está allí. Y Rusia, tras el golpe recibido hoy, la goleada por 3-0, intentará recuperarse para definir con España un paso más que lleve a alguna de las selecciones a cuartos de final. Es el panorama de esta jornada, la fecha histórica y lo que deja para los siguientes días el Mundial de Rusia.
el panorama mundialista, pero desde luego no será el único tema que abordemos en Hora 23. Nos ocuparemos de una importante iniciativa del Tribunal Supremo Electoral que se conoció la anterior semana, la presentación de una nueva ley de partidos políticos. ¿Cuáles son las características de esta ley que define sobre el financiamiento a los partidos políticos? ¿Cuáles son las características de las elecciones primarias que se propone al interior de las organizaciones políticas? Apenas dos temas de varios que tocaremos con una vocal del Tribunal Supremo Electoral, justamente para ahondar sobre las características de ese proyecto que busca una transformación importante en el sistema de representación y en la vida política misma del país. Y también nos ocuparemos del SEGIP, el Servicio de Identificación, con un anuncio que ha quedado confirmado para el próximo año. La entrega, o más bien la utilización de nuevas cédulas de identidad a través de un mecanismo novedoso que hará uso de un chip en nuevas cédulas que comenzarán a ser utilizadas a principios del 2019. Desde luego, las actuales seguirán todavía en vigencia a medida que, una vez que caduquen, sean reemplazadas por nuevas cédulas. Pero aparte de esta iniciativa, hablaremos también de falsificaciones de cédulas de identidad y de licencias de conducir y de cómo está encarando el SEGIP los próximos años en su intento y en el propósito de lograr un país con 0 indocumentados. Bueno, y esta noche también hablamos de la importancia de que exista una buena comunicación entre padres e hijos, ya que ante la ausencia de este lazo se puede generar un daño emocional en los adolescentes. Daño emocional que puede ser la principal o una de las principales causas de suicidio. Si hablamos de suicidio en adolescentes, esta es la tercera causa de muerte justamente entre esa edad, entre 15 y 24 años de edad, después de lo que son los accidentes y también los homicidios. Es por ello que esta noche nos enfocamos en el tema, porque el objetivo es que usted pueda identificar en qué situación se encuentra el adolescente que tiene en casa y, lo más importante, aprender cómo ayudarlo si es que él o ella tienen una tendencia suicida. Así que estén muy atentos, que es uno de los temas que estaremos desarrollando esta noche. Como lo decía Juan Pablo, hablaremos de la ley de partidos políticos y esta es la publicación donde ustedes ya pueden participar. Ley de partidos políticos. El ministro Romero manifestó que ellos rechazan en primera instancia el financiamiento público que plantea el Tribunal Supremo Electoral y dijo que de aprobarse este mecanismo debe ser el gobierno el que abra una nueva línea de financiamiento desde el Tesoro General. Bueno, y hablemos de proyecto de ley de partidos que será debatido en los próximos días en la Asamblea Legislativa, donde se procederá a la asignación de una comisión. El proyecto de ley sobre el financiamiento de partidos políticos, emanada del órgano electoral, fue presentada hace algunos días atrás ante la Asamblea Plurinacional, donde se realizará en los próximos días su debate. Este proyecto tiene que ser debatido, tiene que ser socializado, porque tenemos unos antecedentes al respecto. Sabemos cómo en épocas pasadas este dinero que era exclusivo para los partidos políticos para trabajar justamente en este tema fue desviado. Incluso existen personas que tenían que ser juzgadas por vía penal por la desviación de este dinero del Estado. Bueno, recién se ha leído en el Pleno, habrá que ver si los tiempos permiten antes del receso su tratamiento en la Comisión de Constitución. Obviamente nosotros esperamos la presencia de los representantes de los vocales y la presidenta del órgano electoral para conocer la fundamentación que tiene cada uno de los artículos, ¿no? La norma, que se encuentra dividida en 5 capítulos, tendría 3 ejes. La primera pretendería que los partidos políticos deban acreditar un número de militantes igual o superior al 1,5% del padrón biométrico, y al menos en 5 departamentos deberán tener un registro del 1% departamental. Tiene que ver con la creación de nuevos partidos políticos y agrupaciones ciudadanas. ¿Cuál es el criterio con el que el órgano electoral
ha decidido modificar la cantidad de firmas que se requieren para crear fuerzas políticas. Asimismo, en los dos otros ejes se hablarían del financiamiento a los partidos políticos y de los límites fijados. Así también se referiría a las elecciones primarias. Un segundo eje tiene que ver con el financiamiento. ¿Qué propone la ley? Que hay un financiamiento mixto. Es decir, que hay un límite para el financiamiento privado y que haya un porcentaje del presupuesto del órgano electoral para el financiamiento público en año electoral y en año que no es electoral. O un tercer eje de la norma tiene que ver con las primarias para la elección de los binomios, que es una propuesta interesante. Creo que recoge la experiencia de Argentina básicamente en el modelo de la ley PASO, que genera la obligación de elegir obligatoriamente a los binomios para poder entrar al proceso electoral. Sin embargo, como toda norma, existirían puntos negativos y positivos en su estructura orgánica. Sí, yo creo que por eso decía, puede tener tal vez un lado positivo. Hay que analizar y hay que socializar, porque todas las leyes tienen que ser favorables al pueblo boliviano. Si no vas a la primaria, no puedes participar del proceso electoral nacional. Se ha establecido que puede haber alianzas, a través de esas alianzas participar en la primaria, pero hay una clara restricción a no participar en el proceso si no es a través de la legitimación de la primaria. La restricción de las fuerzas políticas para participar en circunscripciones especiales donde tiene representación los pueblos indígenas. Es un tema en el que yo no encuentro explicación, que vamos a esperar que venga la gente del órgano electoral para explicarlo. Algunos antecedentes del proyecto de ley de organizaciones políticas. Ese es el nombre que tiene la propuesta que generó la anterior semana el Tribunal Supremo Electoral. Se trata de una iniciativa muy importante que puede transformar muchos mecanismos de la representación ciudadana y la forma de actuar de los partidos en el sistema democrático. Por eso hemos convocado para esta jornada a una representante, en este caso una vocal del Tribunal Supremo Electoral, para que nos ofrezca una visión del contenido de este proyecto de ley y también para que responda a algunas inquietudes que han surgido una vez que se ha conocido el texto de este documento. Se trata de Dunia Sandoval, vocal del Tribunal Supremo Electoral, a quien damos las buenas noches y la bienvenida. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación. La primera pregunta tiene que ver, desde luego, con cuál es el propósito fundamental que tiene este proyecto de ley. ¿Cuál fue la lógica que permitió al Tribunal Supremo Electoral concebir este proyecto y presentarlo a la Asamblea Legislativa y, desde luego, al país? Ya está obsoleta la ley de partidos de 1999, que correspondía a otra realidad. Posteriormente se hizo otra ley de agrupaciones ciudadanas, otra de pueblos indígenas. En cambio, esta es de organizaciones políticas y la idea, el propósito tiene varios, ¿no? Democratizar internamente a los partidos políticos y organizaciones ciudadanas, también que exista una verdadera democracia paritaria con participación desde las dirigencias políticas, desde la militancia de varones y mujeres, la inclusión y la toma de decisiones organizada de los pueblos indígenas que quieran como organizaciones participar en política. Entonces es como actualizar estos procesos y ha sido un propósito llevado adelante no solamente por nosotros, más bien han habido debates en los 9 departamentos de Bolivia durante más de un año y también con organizaciones políticas, organizaciones de mujeres, pueblos indígenas. Ha sido un debate muy interesante. Entonces se están recogiendo los aportes de estos procesos, se ha buscado un grupo de consultores de diferentes líneas políticas, pero con experiencia en lo que es diseño legislativo. Así que ese es el propósito, no es otro, no hay ninguna intención velada, oculta o de favorecer a alguien. Creo que como órgano electoral ya hemos demostrado que nuestro trabajo es técnico.
Entonces ha habido un trabajo de consulta y de conocimiento de esta propuesta de norma con los partidos políticos, porque ha dado la impresión por parte de algunos de ellos la anterior semana y también lo que va de la presente, que estuvieran descubriendo por primera vez el proyecto o que no lo conocieran. ¿Sí tuvieron conocimiento de sus postulados principales? Sí, más bien ellos han aportado. Uno de los temas que ha generado más polémica, la realización de elecciones internas llamadas primarias, por ejemplo, ha sido una sugerencia de los propios delegados de los partidos que han visto que es necesario que exista una democracia interna o precandidatos, ¿no? Entonces hemos recogido. Además hay que aclarar que este es solamente un proyecto y que es el órgano legislativo el que va a debatir artículo por artículo. Ahí mismo están los representantes de los partidos y van a poder evaluar este proyecto y actualizarlo. Ha mencionado uno de los aspectos más importantes del proyecto, la democratización interna en los partidos. De acuerdo al proyecto de ley, usted me corrige si me equivoco, deberán ser los militantes de los partidos quienes elijan tanto al candidato a presidente como al candidato a vicepresidente. ¿Es así? Sí. En el órgano electoral tenemos permanentemente invitaciones de viajes al exterior a ver procesos de otros países, ¿no? Y este es un avance que se da prácticamente ya en toda América Latina y que permite que sean los propios militantes los que elijan a sus candidatos y no una cúpula o una élite dentro del partido. Entonces esa es la idea. Sin embargo, consideramos que en Bolivia todavía hay partidos que no tienen las condiciones económicas, que no tienen sus registros de militantes bien claros. Entonces hay una disposición transitoria final que dice que hasta 2024 tendrían que ir evolucionando los partidos, adecuándose a esta norma y eligiendo hasta esa fecha tope sus candidatos y candidatas al binomio presidencial. A propósito de esta fecha, tenemos elecciones programadas para octubre del año 2019, ¿verdad? Sí. ¿Esta fecha determina que el proyecto de ley pueda ser aplicado para esa elección o depende de cuándo sea aprobado como proyecto en la Asamblea Legislativa y a partir de ahí cuánto tiempo tomaría para que entre en vigencia? Toda ley, una vez que está ya promulgada, desde esa fecha entra en vigencia, ¿no? Nosotros sabemos que esta es una propuesta y que va a generar un debate, entonces dependerá del legislativo cuándo la aprueba, cómo la considera y es exacto, ¿no? Si una vez que está promulgada, entra en vigencia. No, nosotros estamos cumpliendo con un compromiso que había, inclusive el anterior tribunal electoral que renunció, tenía un proceso en marcha que fue frustrado. O sea, esto viene de mucho tiempo, no es a propósito de la elección de 2019, ¿no? Sino de la necesidad de que ha habido cambios legales, una nueva constitución, una nueva forma de concebir la participación política y se necesitaba esta actualización. Entonces estamos en ese proceso y ya dependerá si se aprueba, si no se aprueba, si la ponen en la congeladora, pero nosotros como órgano electoral estamos cumpliendo con todas estas reuniones que han habido durante más de un año, desde fines de 2016, en las 9 capitales de departamento para debatir, para participar, cómo sería una ley inclusiva que tenga varios aspectos. Por ejemplo... Antes de cambiar de aspecto, perdón, ustedes desde luego no pueden hacer predicciones sobre cuál va a ser la decisión de la Asamblea Legislativa, pero ¿han tanteado o han conocido alguna percepción de los partidos políticos que permita visualizar que este proyecto pueda ser aprobado antes de las elecciones del 2019 y por lo tanto entrar en vigencia para ese proceso electoral? La intención era esa, ¿no? Se ha tratado de ir lo más rápido posible, pero un poco de demora que hubo es justamente por recoger todos los aportes, volver a mandar borradores en consulta para que sea completa.
¿no? Ese era el propósito, de que se entre a este proceso con una ley ya actualizada y que pueda aportar al proceso democrático. Pero sorprende un poco que han tenido reacciones con mucha susceptibilidad, tanto en oficialismo como en oposición, cuando no debería ser así. Si ven algún aspecto que no ven conveniente, tienen como órgano legislativo para decir este artículo puede aprobarse, estos no, y así. A propósito de esas reacciones, por ejemplo, el Deber en su versión digital dice hoy: ven que el MAS usará las primarias para habilitar la candidatura de Evo. La interpretación de algunos partidos de la oposición y de algunos analistas consiste en señalar lo siguiente: si se aprueba el proyecto de ley y en las primarias el MAS define como candidato a la presidencia a Evo Morales, esto legitimará su candidatura y obligará al Tribunal Supremo Electoral a reconocerla, cuando aún no está del todo claro que el mandato del 21 de febrero, del referéndum por el cual votaron millones de bolivianos, tenga que imponerse y por lo tanto no permitir la candidatura de Evo Morales en las próximas elecciones. Son dos temas diferentes, ¿no? Un tema de primarias es de democratizar internamente a los partidos, y la actual coyuntura que tenemos con los resultados del 21 de febrero de 2016, también hay otro hecho, ¿no? Que es el fallo del Tribunal Constitucional. Todo eso se va a analizar en su momento cuando se presenten las candidaturas. Esa es la posición de la sala. Como lo ha dicho en varias oportunidades, el Tribunal Supremo Electoral determinará si la candidatura de Evo Morales se marcha para las próximas elecciones cuando lo considere y tome en cuenta todos los antecedentes del caso. Sí, cuando se presente él y otro candidato a vicepresidente eventualmente, o a vicepresidenta, o sea, no podemos emitir ningún criterio hasta que no llegue ese momento. Ese es un tema. Y otro tema completamente diferente son las posibles primarias. Y se ha aclarado entonces que como tiene un periodo de transición hasta el 2024, hasta ahí podría ser un periodo para hacer o no primarias. Eso dependerá de cuándo la Asamblea Legislativa determina aprobar, si lo hace, este proyecto de ley y con qué modificaciones. Sí, exactamente. Toquemos otro punto de los planteados por el proyecto de ley: el financiamiento a los partidos políticos. De acuerdo a las normas en vigencia que usted ha mencionado, hoy el Estado no puede subvencionar a los partidos políticos. ¿En qué medida cambia esa figura con la propuesta que ustedes han presentado al Legislativo? Sí, hay experiencia en Bolivia, ¿no? Y la experiencia ha sido negativa respecto a dar dinero directamente a los partidos políticos por el tema de rendición de cuentas y así. Pero no se puede dejar de apoyar a las organizaciones políticas, justamente para que sean escuelas, para que se democraticen, para que permitan una participación. Entonces, la propuesta es un financiamiento mixto, privado como existe actualmente, pero con limitaciones. Privado a través de sus propios militantes, de aportes, pero hay una serie de restricciones que también hemos aprendido en eventos electorales y cursos del exterior sobre tema electoral, que hay que evitar financiamientos ilícitos que vayan a la política, que hay que evitar financiamientos, por ejemplo, de juegos de azar, varios temas que habría que detallar. ¿Sería mixto en qué sentido? Mixto, una vertiente, privado, participación y privada. público. La parte pública, ¿cómo se canalizaría? La parte pública sería que el órgano electoral compraría espacios en periodos electorales para que todos los partidos tengan oportunidad en medios de comunicación, franjas. Pero no solamente las franjas gratuitas de los medios públicos, que son insuficientes, sino espacios para difusión de los programas, de la propaganda electoral, y de una manera igual y proporcional.
Esto significa que el Tribunal Supremo Electoral no entrega dinero a los partidos, el Tribunal Electoral contrata espacios en radio, en televisión o en prensa, y son los partidos los que utilizan esos espacios. No hay una entrega de dinero en efectivo. No, y se tomaría, está así la propuesta, el 20% del total del costo de un evento electoral, digamos que cueste 100 millones de bolivianos. De esos 120 millones irían para el financiamiento de la propaganda. ¿Qué se consigue con esto? Dar igualdad de oportunidades. Un 60% de este financiamiento sería para todos los que se hayan inscrito por igual y un 40% con una cierta proporción respecto a la votación que hayan obtenido. 60% para el conjunto de los partidos políticos que se presenten a una elección. Sí. Sea de carácter nacional o subnacional. Y 40% también para todos los partidos, pero variará un porcentaje respecto a la votación obtenida. Esto significa que se tomará en cuenta el resultado de la anterior elección para decidir cuánto de porcentaje se da al que tiene más votos. Sí, esto es novedoso porque en todo el mundo es al contrario. La mayor parte del financiamiento se da a los que han obtenido más votos. Un 80%, un 60%. En cambio, nosotros estamos dando en este proyecto una predominancia a la igualdad, ¿no? Entonces, también una igualdad es bien interesante entre candidatos presidencial y vicepresidencial, 50%, y 50% a otros candidatos. Porque lo que sucede es que los candidatos a presidente y vicepresidente son archiconocidos, mientras que los candidatos y candidatas, sobre todo a diputadas, senadores, son desconocidos, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y en épocas no electorales, que se dé al órgano electoral también un monto menor, pero que sirva para capacitación a los partidos políticos, a los dirigentes, a los candidatos, a través del órgano electoral. Esa es la parte que define el financiamiento a los partidos. ¿Qué pasa con la igualdad de género? Es otra de las propuestas de la ley. Por ejemplo, ¿hay alguna obligatoriedad para que el presidente sea varón y la vicepresidenta mujer, o no llega hasta esa escala? Esta parte de que los candidatos del Ejecutivo, Legislativo, sean varón o mujer, esto no está en este proyecto. Muy bien. Hay otro proyecto que nos ha llegado en consulta respecto a ese tema, pero el propio Legislativo lo definirá, justamente de ese tema del binomio. Pero sí hay un espacio de la democratización interna de los partidos, donde se habla de que todo el directorio tiene que tener una constitución con paridad, ¿no? Entonces, tienen que además ya respetar, pero no está en esta ley, porque hay otra ley, la ley de régimen electoral, que habla de la paridad y alternancia de candidatos y candidatas, que es un logro de Bolivia. Si no es una lista con paridad y alternancia, no se inscribe por un sistema informático que lo bloquea. Así hemos tocado el tema de la democratización interna a través de las elecciones primarias, el tema del financiamiento, el tema de la paridad de género. ¿Qué otro aspecto considera vital en el proyecto de ley que se ha presentado a la Asamblea Legislativa? El fondo del proyecto, que es un proyecto que reconoce ya el avance de la democracia boliviana, de que existen partidos políticos, organizaciones ciudadanas y también organizaciones de pueblos indígenas que participan como actores políticos. Los partidos políticos son nacionales, las organizaciones políticas, las organizaciones ciudadanas son departamentales. Ese es un avance. O sea, si alguien quiere ampliar su organización ciudadana departamental, como por ejemplo lo está haciendo Solvo, y convertirse en un partido político nacional, tiene que reunir las firmas. Entonces estamos viendo que a mayor grado de ámbito geográfico que tiene o que alcanza la organización, ya tiene que definirse como partido político.
Es decir, un partido político puede presentarse a cualquier elección en los 9 departamentos del país o en los que considere necesario. Sí. Pero una agrupación ciudadana solo tiene un ámbito local, ya sea departamental o municipal. ¿Es así? Eso es, sí. Entonces, es en conclusión un proyecto innovador, un proyecto que quiere ir con los avances legislativos, la evolución que ha alcanzado Bolivia. Es un proyecto incluyente, ¿no? Entonces está en consideración del legislativo. No tenemos ningún interés especial. Por último, si se decide postergar su tratamiento, son decisiones que se toman. Pero nosotros hemos cumplido al hacer un proyecto inclusivo y participativo. Actualmente ya se encuentra en poder de una comisión de la Cámara de Diputados. Sí. Y los pasos siguientes son la aprobación del proyecto por esa comisión, el envío a diputados y luego a la Cámara Revisora, que sería el Senado. Esos son los pasos que siguen. Todavía quedan varias escalas y dependerá, como usted lo ha dicho, de la decisión política de los partidos en la Asamblea Legislativa. Sí. Muchas gracias y esperamos, pues damos un mensaje al legislativo para que vea los aspectos positivos que puedan ser aprobados y hacer un avance en este sentido. Gracias, Dunia Sandoval, vocal del Tribunal Supremo Electoral. Nos ha permitido conocer en detalle, no toda la ley, que sería muy larga de tratar, pero sí creo los aspectos fundamentales y el corazón de su contenido. Veremos cómo evoluciona el tema en la Asamblea Legislativa para ver en qué queda y desde cuándo se aplica, si llega a aplicarse en un tiempo prudente, la iniciativa del Tribunal Supremo Electoral. Ha salido una separata el anterior domingo de este proyecto de ley y lo pueden descargar de nuestra página www.oep.org.gov.bo. Para quien quiera conocer ¿cuántos artículos en total? A ver, 105 artículos y 3 disposiciones transitorias. Ahí está el detalle, la cantidad exacta, disponible en la página web del órgano electoral plurinacional. Una vez más, gracias por su presencia. Bueno, hasta cualquier momento. Tiempo de un corte, son las 23:37. La pausa y luego... Segundo bloque del programa y ya los invito a participar de la siguiente publicación porque cambiaremos de tema y hablaremos de seguridad en identificación personal. Desde inicios de este año se trabaja en una versión mejorada de estos documentos que incluirá menos información impresa en su superficie, pero permitirá acceder a las bases de datos a través de un chip inserto en la tarjeta. Puede ya participar de nuestra publicación ingresando a nuestra página de Facebook, Hora 23. Un proceso de modernización que ya se aplica en las licencias de conducir y que el 2019, es decir, la próxima gestión, podría ser una realidad con las cédulas de identidad. Vamos a hablar en instantes con el director ejecutivo del CEGIP sobre estos y otros temas vinculados desde luego a su trabajo. Pero antes una nota vinculada también a las actividades de esta institución estatal y algunas denuncias que se han planteado sobre la falsificación de licencias de conducir y también de cédulas de identidad. En los últimos años, existieron varios casos de duplicidad de documentos de identidad en nuestro país. Un ejemplo claro fue en 2011. Recordemos que en ese año, el proceso de saneamiento de la base de datos de los carnets permitió al Servicio General de Identificación Personal, CEGIP, detectar cerca de 630.000 casos de un mismo número para 2 o más personas. De acuerdo con cifras anunciadas por la Dirección Nacional del CEGIP, en el país existieron 637.000 casos de números de cédulas de identidad duplicadas. Es decir, que un mismo número lo tenía más de una persona. De ese total, se estima que solo en Santa Cruz se encontró alrededor de 400.000 casos de cédulas clonadas, información proporcionada por la oficina departamental. Según el CEGIP, el problema radicó en la base de datos que construyó identificaciones de la Policía Nacional y para entonces cifró en 400.000 las personas que compartían número. Por otro lado, recordemos también que en 2008, la Dirección Nacional de Registro Civil responsabilizó de igual manera identificación personal de la Policía Nacional en el robo de identidad a través de los carnets e identificó supuestas fallas en la emisión y renovación de las cédulas. Sin embargo, en ese entonces,
El director nacional de identificación personal de la Policía Nacional, coronel Edgar Rendón, aseguró que una de las causas por la que se darían casos de clonación de carnets que origina robo de identidad es la facilidad con la que la gente obtiene el certificado de nacimiento. Comenzamos entonces a hablar del tema y lo vamos a hacer con el director ejecutivo del SEGIP, el Servicio General de Identificación Personal, Marco Antonio Cuba. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Juan Pablo, y gracias por la invitación. En principio, la preocupación de la gente, más que preocupación, el interés está concentrado en gran parte cuando se habla de identificación de su cédula de identidad antes que del brevet. Y sobre este tema se ha confirmado que el 2019 el SEGIP comenzaría el proceso de renovación de la cédula de identidad con un formato más moderno y actual con los tiempos modernos. Claro que sí. Bueno, en realidad hemos mandado a nuestra cabeza de sector el proyecto de decreto supremo de la nueva cédula de identidad electrónica, ¿no? Se denomina electrónica porque va a tener un chip de bastante capacidad, va a ser un formato completamente diferente, va a romper el paradigma del cual estamos acostumbrados ahora a manejar un documento de identidad, porque este va a ser completamente digital y se va a interrelacionar con las diferentes entidades del Estado para desburocratizar el Estado. ¿Tendría un chip como las tarjetas de débito o de crédito del sistema bancario? Sí, va a tener un chip sin contacto, eso se denomina así porque no se lo ve al chip en el documento. Va a tener seguridad de última generación y va a estar a la altura de los otros documentos a nivel internacional y lógicamente aprobado por organismos internacionales que se encargan de determinar cómo deben ser los documentos de identidad y los documentos de viaje. Entonces, pero mientras el decreto supremo no se apruebe, nosotros ya hemos mandado, como te comentaba, el decreto supremo a nuestra cabeza de sector, que es el ministro de Gobierno. Él ya ha mandado también a las instancias correspondientes, pero mientras el decreto no se apruebe no podemos nosotros comenzar con el proyecto, ¿no? ¿Hay alguna estimación de cuándo sería aprobado el decreto y a partir de ese momento cuánto tiempo se demoraría en aplicar el nuevo formato? Nosotros hemos mandado el decreto supremo en el mes de mayo de esta gestión. Entiendo de que ya ha llegado a las instancias correspondientes para que este sea discutido. Se ha discutido algunos temas técnicos, algunos temas procedimentales, logísticos, etcétera, y espero yo que se apruebe en los primeros días de julio. Entonces, a partir de la aprobación del decreto supremo, nosotros hemos hecho un cálculo de aproximadamente unos 6 meses para poder instalar todo el equipamiento y poder instalar los sistemas, los servidores que son necesarios para poder darle a la población el documento, uno de los documentos más modernos del mundo, sin duda alguna, ¿no? Si se aplica o se aprueba el decreto en julio, ¿a partir de qué mes del 2019 comenzaría la renovación o el cambio de cédulas? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, ¿no? A partir de enero. Mientras más retrasemos la aprobación del decreto, pues podríamos retrasar más el proyecto, ¿no? Y debo decirte por qué 6 meses para la instalación de tremenda infraestructura, ¿no? Porque los bolivianos estamos acostumbrados, digamos, a ir a la oficina del SEGIP y recabar nuestra cédula el mismo día, ¿no? Y en muchos casos en el mismo momento. ¿Por qué? Porque hay veces que hay bolivianos ordenados que hacen las cosas en su debido tiempo, pues van a las oficinas del SEGIP sin necesidad de hacer cola ni aglomeraciones y adquieren su cédula de identidad de 12 a 15 minutos. Es eso lo que pretendemos hacer también con el nuevo documento, ¿no? Que darle a los bolivianos la posibilidad de tener un documento de primer nivel a la altura de los países del primer mundo, también en 15 minutos. Ahora, el documento, una vez que se encuentre listo para ser entregado, será parte de la documentación de la gente una vez que caduque la anterior cédula de identidad. Es decir, no será necesario que masivamente la gente renueve a partir de febrero o marzo del próximo año su cédula. Tendrá que esperar a que concluya el plazo de vigencia de su documento para contar con el nuevo formato. Así es, tal cual tú lo has dicho, nosotros estamos calculando también un boom, digamos, de una especie de no sé, éxtasis general, digamos, donde de novedad, digamos, como donde toda la gente, moneda de 5 en su tiempo, o el billete de 10 bolivianos, ¿no? Entonces estamos nosotros, como te decía,
ya es un proyecto bastante lindo, bastante ambicioso. Nosotros hemos pensado ya en todos esos temas y por supuesto que estamos preparados a nivel nacional para enfrentar todos estos temas. Y sí, hay que decirle a la población, al igual que la licencia de conducir electrónica, no es necesario renovar la misma o reponer la misma, siempre y cuando la que tenemos actualmente no se haya caducado, ¿no? Entonces, si como la consulta que me has hecho, si mi cédula caduca el 2022, pues yo debo esperar hasta el 2022 para renovar la misma, ¿no? Pero ahí van a haber personas que van a querer el documento antes, ¿no? Así como ha habido también un boom con la licencia para una ola conducir, sospechosa de electrónica, ¿no? Y nosotros estamos preparados porque no podemos decirle no a estas personas, ¿no? Si ellas dicen yo he extraviado mi documento o lo he dejado en tal lugar o lo que fuera, nosotros tenemos la obligación de reponer dicho documento. La anterior semana se conoció un dato del CEGIP que hablaba de la cantidad de cédulas de identidad y brevets o licencias de conducir falsos que fueron detectados y que forman parte de procesos judiciales entre mayo del 2016 y mayo del 2018, 355 procesos. Con la nueva cédula se estima que se reduzca la cantidad de documentos de identidad y de brevets falsificados o con irregularidades. Bueno, es una muy buena pregunta, Juan Pablo, decirle a toda la población que hay un antes y un después del CEGIP, ¿no? El antes es de que digamos, el CEGIP al principio todavía utilizaba las malas prácticas que se hacían en gestiones anteriores, ¿no? Como por ejemplo dar números de cédula de identidad por sector o por departamento, ¿no? Que obviamente han causado todos los inconvenientes que han dicho minutos atrás en la nota que se ha presentado. Bueno, han habido duplicidades y multiplicidades, ¿no? Eso se ha debido a que en gestiones anteriores no tenían la tecnología con la cual contamos ahora, ¿no? En primera instancia. En segunda instancia, el documento como tal era un documento rudimentario al cual se ha ido mejorando en la medida de nuestras posibilidades a nivel de seguridad. El tercer elemento es el más importante, es el manejo de las bases de datos del Servicio General de Identificación Personal y el gran paso tecnológico que hemos dado en la gestión 2016, que es el Registro Único de Identificación Biométrico. Antes del 2016 éramos simplemente registradores de datos biográficos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir de que yo registraba en mi computadora o en las computadoras del CEGIP solamente datos de texto, nombres, apellidos, fechas de nacimiento, etcétera, y una huella que la poníamos con tinta o que la seguimos poniendo con tinta. Cierto. A partir de la gestión 2016 hemos empezado el registro único de identificación biométrico, que es el paso fundamental para cerrar y para perfeccionar la identidad de las personas a través de la biometría dactilar y biometría facial. Entonces hemos hecho esfuerzos significativos a nivel informático para poder dotar a nuestras 70 oficinas y nuestras 5 oficinas en el exterior todo el equipamiento necesario para registrar biométricamente a las personas. Al yo registrarme biométricamente estoy asegurando mi identidad porque me estoy volviendo, o sea, soy único en todo el mundo gracias a mi biometría dactilar y facial. Con eso nosotros estamos registrando y estamos completando la identidad de las personas. Y el otro factor fundamental es el gobierno electrónico y la interoperabilidad, que me permite también resguardar la identidad de las personas. Por ejemplo, hace un tiempo atrás se daban casos que salían en la prensa sobre suplantadores de identidad que sacaban un NIT, un número de identificación tributario a nombre de otra persona. Con una cédula de identidad. Con una cédula de identidad y la persona podía decir o cambiarle la foto o una persona bastante parecida facialmente podía decir yo soy esta persona, abrió un NIT, hacía lo que quería, no pagaba impuestos, hacía transacciones millonarias y después de mucho tiempo se terminaba metiendo a la cárcel a la persona que no correspondía. El actual sistema no permitiría teóricamente esa situación. Nosotros tenemos más de 112 convenios firmados con instituciones del Estado e instituciones privadas. ¿Qué pasa? Yo voy a esa institución privada o del Estado y le digo, yo soy Marco Antonio Cuba. Su cédula de identidad
esa persona tiene un convenio con nosotros para ingresar a las bases de datos del SEGIP restringidas y controladas y decir, sí, efectivamente este señor es Marco Antonio Cuba, porque está registrado en las bases de datos del SEGIP, es la misma fotografía, tiene los mismos datos, es el documento emitido por el SEGIP. Entonces procede el trámite. Eso se hace en segundos, ¿no? Si la persona trata de vulnerar la identidad de otra persona y dice, yo soy esta persona y no está, o sea, el funcionario de esa institución público-privada desconfía de eso, el sistema lo entonces el sistema lo detecta y ese es inmediatamente denunciado al Ministerio Público para su tema. Y estos datos que han salido en el periódico, los que mencionaba de la cantidad de irregularidades, exacto, o falsificaciones. Todos esos datos, gracias a nuestros funcionarios bastante transparentes y que coadyuvan con la identidad, perdón, con la empresa, con el SEGIP, es que nosotros hemos podido denunciar todos esos datos, todas esas personas y tenemos más de 64 procesos ya terminados. Hay personas que están en la cárcel, hay personas que se han escapado del país, hay personas que están prófugas, digamos, porque se las ha detectado culpables. ¿Cuál es la sanción por la falsificación de un documento de identidad, sea el carnet o la licencia de conducir? Ese es un tema que también hay que regular y pediríamos también a los encargados de justicia de regular un poquito este tema, ¿no? ¿Son muy benignos? No, sino que hay muchas personas que tienen 3 o 6 años de detención, ¿no? El tema es de que la vulneración a la identidad no está plasmada en el Código Penal, sino está la falsificación de documentos o el uso de documento falsificado. Que es diferente. No, que es diferente. Y no existe que yo trate de vulnerar la identidad de otra persona, no existe eso en el Código Penal. Entonces sería lindo, sería bueno, y nosotros hemos presentado también un proyecto para que esto ingrese al Código Penal y cualquier persona que trate de vulnerar la identidad de otra persona pues sea inmediatamente remitida al Ministerio Público. Usted hablaba hace algunos instantes de que el proceso de renovación de una cédula dura entre 10 a 15 minutos, 20 como máximo. Entre 12 y 15 minutos y ahora con la biometría se ha aumentado a unos 17 minutos porque las personas deben ser registradas biométricamente, pero es un récord que tenemos, ¿no? Hace años atrás eran 48 o 72 horas, ¿no? Sin embargo, hay algunas quejas en las redes sociales. La anterior semana, por ejemplo, el periodista de La Razón, Rubén Atahuichi, publicaba en Facebook lo siguiente: ¿qué pasó, SEGIP? Antes tardabas máximo 20 minutos en tramitar tu cédula de identidad, ya estoy 1 hora esperando. Lo dice Rubén Atahuichi y contesta o contribuye a la opinión Fernando Molina, quien es otro periodista, y él dice el SEGIP decayó. ¿Qué pasa para que en el caso de Atahuichi haya esperado 1 hora para renovar su cédula de identidad? Bueno, si hacemos una encuesta a nivel público y a nivel poblacional, diríamos que el SEGIP ha mejorado tecnológicamente y en recursos humanos, pero a pasos agigantados, ¿no? Hemos descentralizado nuestros servicios, tenemos más de 70 oficinas, te comentaba que tenemos 5 oficinas en el exterior, y nosotros siempre hemos hecho una recomendación a toda la población a nivel nacional, ¿no? A través de radios, a través de televisión, a través del periódico, a través de las redes sociales también, que es un sistema muy fuerte de comunicación. Les decimos, no hagan las cosas a último momento. La culpa es del cliente, no del SEGIP. Exactamente, ¿no? Y eso ha sido siempre así, ¿no? Hay 2 épocas altas en el Estado, o sea, perdón, en el SEGIP. Diciembre y enero, y el mes de julio y agosto. Son 2 meses de épocas altas y gracias por la invitación a este programa y aprovecho de decirle a la población, el mes de julio es un mes de épocas altas. Todos los niños salen de vacación, todos los menores salen de vacación y pretenden viajar, pretenden salir de vacaciones y lamentablemente los padres sacan su cédula de identidad en esas épocas. No lo hacen cuando podrían haberlo hecho marzo, abril, mayo o junio. En el caso de Atahuichi, sin embargo, no es un niño que habrá pasado una hora. Pero ha debido ir en una época donde el SEGIP estaba bastante lleno. Ahora, el usuario se sienta en la oficina del operador, en el escritorio del operador, y ese usuario tiene su cédula en 12 o 15 minutos.
No vamos a contar toda la fila que ha hecho el usuario, pero pese a ello, en las épocas altas, vale decir los meses que te he mencionado, nosotros duplicamos nuestra capacidad operativa. Hacemos un esfuerzo muy grande, la verdad, porque duplicar la capacidad operativa quiere decir que si una oficina tenía 10 operadores, pues ponemos 15 o 20 operadores para que justamente la gente vaya a hacer su trámite con mayor facilidad. Entonces los 15 minutos se cuentan desde el momento en que una persona está frente al personal operador o al operador del sector. Exactamente. Muy bien, tenemos todavía algunas preguntas sobre el tema, pero antes le invito a acompañarnos en la lectura de las noticias de la hora, destacando los hechos que ayer, hablamos ya de lunes, fueron sucesos en el país. Tras más de un mes de movilizaciones, representantes de la Universidad Pública del Alto y el gobierno expresaron este lunes su voluntad de retomar el diálogo sobre el presupuesto que exige esta Casa de Estudios Superiores. Sin embargo, hasta el momento no existiría una cita formal debido a los condicionamientos de ambas partes. Por otra parte, pacientes con cáncer y sus familiares iniciaron este lunes una serie de medidas de presión extrema con el fin de exigir atención con urgencia y dar a conocer su rechazo al cierre de la unidad de radioterapia del Hospital de Clínicas. Para tal objetivo, una parte de ese sector instaló una huelga de hambre en el mismo nosocomio, mientras que otros protagonizaron una marcha hasta el Puente de las Américas, donde procedieron a crucificarse. Y para finalizar, en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro rige un pacto de silencio entre sus internos. Así lo hizo conocer el fiscal de provincia Luis Hernando Atanasio, tras lo sucedido con la muerte de Víctor Hugo Escobar, alias el Oti. Según aseguró la autoridad de dicho recinto penitenciario, un testimonio habría identificado a 10 de las 60 personas quienes participaron en el hecho sangriento. Gracias a todas las personas que están participando ya de nuestras redes sociales. Vamos a leer algunos de los comentarios que están llegando justamente a esta publicación. Nos escribe Ardeli Valdés y nos dice: buena iniciativa para agilizar y organizar la documentación personal. Así será más fácil la identificación de personas en el país. Vamos con una consulta. Nos escribe Vanessa Castro. Dice: buenas noches. La duda que tengo es para la actualización de la cédula de identidad. Si es que puedo modificar la firma o si me traería problemas al modificarlo y en qué aspectos lo haría. ¿Voy? Bien. Trasladamos la pregunta al director ejecutivo del CEGIP, el tema de la firma. ¿Qué puede hacer una persona si tiene la intención, la idea o el proyecto de cambiar de firma en sus documentos? Bien, vamos a partir de la siguiente premisa. Todos los bolivianos y el Estado boliviano tenemos que abrir nuestra mente a los diferentes cambios que existen en el mundo entero. Ahora, por ejemplo, los menores pueden nacer, depende de los padres, con el apellido de la madre primero y el apellido del padre después. O si quiere la madre, solamente ponerle el apellido de la madre al menor. Es un cambio significativo. Hay la ley de cambio de género, que también nosotros como bolivianos hemos aperturado nuestra mente a un cambio y a una realidad mundial. Ahora, cambiar muchas cosas como por ejemplo los apellidos o la firma de los usuarios, no es ningún inconveniente. ¿Es posible entonces? Es posible, por supuesto que sí. Pero ¿qué pasa cuando por eso va digo, al banco y ve la cajera que no tiene la firma? Exacto. Que está en sus archivos? La identidad de las personas no es la firma. La identidad de las personas es mi rostro, mis huellas digitales, los datos biográficos que están descritos en ese documento. Entonces la firma es simplemente una firma. Son unas rayas que cada persona las hace de una forma diferente. Entonces, el Estado civil tampoco hace la identidad de las personas, ni tampoco la profesión o ocupación, ¿no? Entonces, el 90% de los países ya han eliminado esos aspectos de sus documentos de identidad, ¿no? Entonces, nosotros no podemos, pues, ser el
el país atrasado del 10%, que sigamos manteniendo el mismo esquema y las mismas funciones de nuestro documento de identidad, ¿no? En síntesis, sí es posible cambiar la firma en la renovación del documento. Es posible, y las otras instituciones que miran la firma del documento tendrían que aceptarla tal y cual es. Y voy a hacer una pequeña reflexión también en este tema. Nosotros estábamos acostumbrados a decir 2717854 LP, o SC, o BN, o TJ, o lo que fuera, ¿no? Sobre el origen sobre el origen del documento. Sí, eso era porque, como vuelvo a decir, antiguamente no tenían la tecnología para poder centralizar las bases de datos y sacar del mismo motor de emisión de números los números de identidad. Entonces tenían que hacer necesariamente esa diferenciación. Entonces, decirles a los bancos, a las instituciones financieras, a las instituciones del Estado que han firmado convenios con nosotros, que ya estamos entrando en una era completamente moderna donde ya no son necesarias esas cosas. Yo soy Marco Antonio Cuba Mariño y mi cédula de identidad es 2717854 y pare de contar. Eso es lo con mi biometría facial dactilar, esa es mi identidad más los datos que están en el documento. Lo demás puede cambiar. Muy bien, así respondimos a la consulta de la señora Castro. Una de las metas del SEGIP en los diversos documentos y proyectos que definió consistía en lograr un país con 0 indocumentados. ¿Existe una fecha, una frontera para alcanzar ese objetivo? Sí, el 2017, Juan Pablo, ha sido, y amigos todos, ha sido uno de nuestros mejores años en el Servicio General de Identificación Personal. Hemos declarado 30 municipios libres de indocumentados. Es un tema histórico. ¿Por qué? Porque la ley 145, firmada por nuestro actual presidente, el señor Evo Morales Ayme, indica que todos los bolivianos deben tener cédula de identidad, estén donde estén. Entonces, hemos declarado 30 municipios libres de indocumentados. En la gestión 2018 vamos a declarar 80 municipios libres de indocumentados gracias a nuestras gestorías municipales y brigadas móviles. Tenemos 20 brigadas móviles que se encargan de este tema. Y vamos a tener 110 municipios libres de indocumentados hasta la gestión 2018. Tiempo suficiente, y gracias a la descentralización de nuestros servicios y la tecnología, que vamos a poder declarar a la Bolivia entera libre de indocumentados hasta la gestión 2020. 2020 no habrá un boliviano sin un documento de identidad. Exactamente, ¿no? Y para ello también quiero, por favor, si me permites un par de minutos más, decirte los logros institucionales que hemos tenido en la gestión 2015, 2017, que son bastante significativos, ¿no? Si tuviera que seleccionar 2 de ellos, los más importantes, ¿cuáles serían? El Plan Guardián. Número 1. El Plan Guardián es brevemente, ¿en qué consiste? El número 1, que es darle a los neonatos el número de cédula de identidad, el número único de documento de identidad con los cuales van a nacer y van a morir. Esto se coordina con los hospitales y centros médicos. Es un convenio de cooperación interinstitucional con el Ministerio de Salud, el CERESI, el SEGIP y la GETIC. Nosotros, gracias a la tecnología, damos en el certificado de nacido vivo el número de documento de identidad, desburocratizando completamente el Estado, ¿no? Entonces, los padres de familia, gracias al Decreto Supremo 1434, tienen la obligación de cedular a sus menores hasta los 3 meses de edad para evitar trata y tráfico de personas, abandono de menores, hurto de menores en los centros médicos, etc. Logro número 1. Logro número 2. El logro número 2, el cual lo ha dicho el presidente para desburocratizar el Estado, son 2, la banca electrónica y la programación de citas para licencias de conducir. Igual que los países del primer mundo, yo ingreso a mi computadora y puedo hacer una cita para no hacer aglomeraciones ni filas en oficinas del SEGIP para recabar mi licencia de conducir. La banca electrónica, puedo hacer mis pagos desde mi dispositivo móvil, puedo hacer mis pagos desde la comodidad de mi casa, desde la comodidad de mi oficina, para poder hacer mis pagos por cédulas de identidad, licencias para conducir o cédulas de identidad de extranjero, y no hacer filas en los bancos, que es bastante incómodo para las personas. Y para terminar, la firma digital, que es otro logro impresionante que está dando Bolivia a nivel general. ¿Por qué? Porque somos la primera institución del Estado en que estamos utilizando la firma digital para trámites administrativos. Vale decir que los trámites de saneamiento o de modificación de datos de personas que tardaba, 48 horas, 72 horas o una semana, ahora tardan minutos gracias al gabinete jurídico virtual y la firma digital.
Así hemos conocido breve y concretamente el trabajo del CEGIP, el proyecto de la nueva cédula a partir del próximo año y las metas para las gestiones siguientes. Agradecemos, señor Marco Antonio Cuba, director ejecutivo del CEGIP, su visita a Hora 23 y la información que nos ha proporcionado. Muchas gracias, gracias Juan Pablo, gracias a todos y esperemos a toda la población darles el mejor servicio y estamos trabajando en ello. Tenemos un logro fundamental que es la descentralización de nuestros servicios, todo por darles comodidad a todos ustedes. Muchas gracias. En los tiempos adecuados, así que es. no pase de 15 minutos. Siempre y cuando hagan sus cosas en el debido momento. Muy bien. Gracias, señor Cuba. La presencia del director ejecutivo del CEGIP. Momento, ahora en Hora 23, de un paréntesis para continuar luego con otro sector y con nuestra compañera Paola Sánchez. Continuamos con más de Hora 23 y ahora hablaremos del abandono afectivo hacia los jóvenes. El abandono emocional a los hijos es la falta de respuestas a las necesidades que manifiestan como señales, expresiones emocionales y conductuales. También la falta de iniciativa y de interacción y contacto con una figura adulta. Si es que usted tiene alguna consulta, lo invito a que puedan participar de esta publicación. Bueno, y qué importante es considerar ese lazo afectivo que debe haber entre los padres y los hijos, apoyo, comunicación, amor, escuchar, conversar, dedicar tiempo. Sin duda es muy importante y esta noche vamos a analizar el tema junto a nuestra siguiente invitada. Nos acompaña la licenciada, la doctora Marinés Salazar, psicóloga clínica y además directora de Sinergia Centro de Investigación y Desarrollo Humano. Marinés, bienvenida. Hola Paola, siempre muy feliz de compartir contigo y de compartir con toda la gente que día a día los sigue en un programa tan importante. Bueno, muchas gracias Marinés y bueno, es un gusto esta noche contar con tu presencia porque es un tema muy importante al que vamos a tocar. Ese lazo afectivo que debe haber entre los padres y los hijos sin duda es fundamental para muchas fases de la vida de cada adolescente, sobre todo esta etapa que es un poco difícil. Me parece muy importante este tema porque resulta que cuando nosotros somos papás y mamás y nuestros hijos son pequeñitos, estamos pendientes de cada una de sus actividades. Tú puedes ver en los colegios, primero en los kinderes, por ejemplo, que cuando los niños están actuando, están presentando algún nuevo aprendizaje, están desde el papá, mamá, abuelitas, tíos, padrinos, todos pendientes, ¿no? Pero en la medida en la que van creciendo los chicos y ya están en primaria, esta atención va bajando un poco, no disminuye totalmente, pero va bajando un poco. Pero ya cuando los chicos y chicas pasan la pubertad y se encuentran en secundaria, nos encontramos con ausencias bastante sentidas. Ya no está toda la familia, padrinos, tíos, abuelos, como antes, y a veces está solamente el papá o la mamá, o a veces ya no están. Y esto lo vemos en espacios educativos, pero también lo podemos ver en las casas. ¿A qué se debe que ese lazo afectivo, esa cercanía entre los padres y los hijos vaya disminuyendo, como tú lo mencionabas, desde la niñez hasta la adolescencia? Bueno, a que pensamos que cuando una persona va creciendo necesita menos encuentro afectivo y ese es un mal pensamiento. Pensamos que en la medida en que una persona se hace joven ya le va a rehuir permanentemente a este encuentro físico afectivo y a este encuentro comunicacional afectivo. Al ver nosotros como adultos que estos jóvenes desde los 11 hacia arriba ya no quieren jugar como antes lo hacían con nosotros o ya no quieren hablarnos por ahí sentados en nuestras rodillas o ya no quieren dejarnos que toquemos su cuerpo, sentimos como que ya no nos necesitan y nos alejamos. Y este es un gran error. Porque evidentemente un puber ya no va a querer que le peines como le peinabas a tu hijo o hija cuando estaba en colegio. Ya no va a querer que lo tomes de la mano en la calle, por ejemplo. O ya no va a querer que estés preguntándole ciertas cosas de manera insistente. Pero sí va a necesitar que lo apapaches, le des abrazos, le des cariño, físico. Confianza también.
Sí, este cariño físico es importante, pero en espacios internos. Y hay que verbalizarlo, Paola, decir, yo entiendo que no quieres que te abrace, que te ponga en mis rodillas, delante de tus amigos, en el colegio, pero aquí estamos en casa, ven, quiero darte un abrazo. Los adultos tenemos miedo a hacer esto, nos volvemos como muy verbales con ellos. ¿Y por qué ese miedo de los adultos a mostrar ese afecto por los hijos? Porque los chicos después de la pubertad te rechazan abiertamente, ¿no? Te dicen, no me hagas. Pero lo que no te dicen es, quisiera que me abraces, quisiera que me toques en privado, sin que los otros amigos, etcétera, me vean como un niño pequeño. Ese es el tema. Entonces los adultos tenemos que manejar esto con sabiduría. Creer que los adolescentes ya no necesitan de afecto, de cariño, de dedicación, de tiempo, de comunicación, como tú lo decías, Marinés, es un grave error. Está comprobado que la etapa de la adolescencia, no en todos los jóvenes, pero sí en muchos, es una etapa crítica donde a veces pueden aparecer malas compañías, consumo de bebidas alcohólicas, consumo de drogas e incluso, peor aún, casos de suicidio que van incrementando a medida que llega la adolescencia. Sí, bueno, uno va pasando de este rechazo, pero en pos de que se entienda que yo ya no soy ese niño, ¿no? Quiero que se entienda que ya soy un joven que necesita cariño, comunicación, pero de otra manera. Después de este rechazo suele haber la impotencia generalmente de padres y madres que dicen, yo ya no sé cómo hablar con mi hijo, ya no sé qué decirle, no quiere que le hable, etc. Y esta impotencia se traduce en ausencias, soledades en los chicos y en las chicas. Se encierran ciertos momentos en sus cuartos, se encierran en temas musicales, se encierran muchas veces en el internet y este encierro hace que se escape de este encuentro afectivo con padres y madres. Y este escape puede ir hacia la búsqueda de estos afectos que no está encontrando en casa, en pandillas, a la búsqueda de estos afectos que no encuentra en casa, en relaciones de pareja mal constituidas. Nosotros hemos escuchado a jóvenes decir, aunque me trate mal, le importo, que ya es un signo muy fuerte de que me estoy sintiendo solo, abandonado, no tengo los afectos necesarios. Y otra forma del escape ya va a ser el consumo de drogas, ¿no? El consumo de drogas te muestra que no estoy pudiendo tolerar esta realidad, entonces voy a buscar otra en la que me sienta menos presionado. Y ya uno de los últimos escapes suele ser el quiero morirme, bajo las primeras frases de mi vida no tiene sentido, no sé para qué estoy aquí, nadie me quiere, a nadie importo. Estas suelen ser algunas de las señales en que los chicos y las chicas entre 11 y 18 años manifiestan que no están teniendo el sostén emocional en la familia. Bueno, muchos padres con llevar el pan de cada día al hogar, brindar techo, educación, algunos gustitos a los hijos, consideran que están cumpliendo al 100% su papel como padres. No siempre es así, Marinés. En realidad es muy importante también otra parte, como lo que es el afecto, la dedicación de tiempo, preguntar cómo les ha ido durante el día, si tienen algunas preocupaciones, mostrar que ese interés que uno tiene por los hijos, que los adolescentes puedan saber que sus padres se interesan en ellos, sin duda es algo muy, muy importante. Generalmente, ¿cuáles son aquellas preocupaciones, causas de estrés o causas de sufrimiento que atraviesan los adolescentes? Bueno, primero hay que hacerles entender a los jóvenes y a las jóvenes que el trabajar para ellos, el satisfacer estas necesidades es una muestra de amor, ¿no? Y esto hay que decirlo, por ejemplo, hijo, realmente me ha costado mucho tener estos ingresos, pero en cuanto los he tenido he pensado en ti, he pensado que te gustaba esto y te entrego esto con mucho cariño.
Esta va a ser una forma importante de manifestarles que mi trabajo es para mostrarles mi amor. Los papás y mamás no solemos hacer esto. Solemos decir, encima de que tengo que trabajar, encima de que te lo compro esto, además tienes un colegio así, etcétera, y vos no respondes. Entonces no lo mostramos como amor, lo mostramos como una obligación y le hacemos sentir a nuestro hijo o hija como una carga. Y esto es algo que lastima mucho, en especial a los jóvenes. Así es. Estamos diciendo lo mismo, pero de dos maneras diferentes, ¿no? En la juventud hay 3 momentos en los que tenemos que estar muy presentes los padres. El primero es cuando esta inicia, es decir, cuando pasamos de niños, niñas a ser púberes. En este momento tenemos que estar tan presentes con la palabra y con el abrazo cuidadoso para decir, estás cambiando. Ya no eres ese niño o esa niña, y yo lo entiendo. Y ahora vas a tener incluso cambios hormonales que no solamente te van a afectar físicamente, sino también en tus relaciones. Sé que vas a comenzar a sentir atracciones, vergüenzas por otras personas con quienes te vas a enamorar. Te cuento, a mí también me ha pasado y no sabía cómo manejarlo. No quiero que te pase eso a ti, por eso te cuento. Estos van a ser algunos de los nexos en este momento importante. Y abrir el espacio para decir, mira, si tú tienes alguna duda, voy a tratar de resolverla. Si no la sé, la vamos a buscar. Y si no podemos juntos, vamos a buscar a alguien más que nos ayude, ¿no? No que te ayude. Un segundo momento, Paola, muy importante es cuando los chicos y chicas ya se reconocen como jóvenes. Más o menos a los 14, 15 años, la identidad es muy fuerte. Ya me siento joven, ya me siento autónomo y estoy luchando por mi independencia. Entonces, en esos momentos, como padres y como madres, es muy importante también decirles, mira, me gusta que tomes decisiones, pero hasta yo, que soy adulta de casi 50 años o de 30 años o de 40, necesito guías, porque no siempre podemos decidir solos. Entonces, para eso estoy. Si hay algún momento en que sufres en una relación de pareja, dímelo. Tal vez voy a sufrir contigo, o tal vez te voy a ayudar a salir. O si hay algún momento en que tu grupo de pares te rechaza, también contanos para ver cómo podemos apoyar. Entonces, hacerle sentir a este joven que es joven, que está bien que luche por su autonomía, pero que no es totalmente independiente y que hay un cobijo importante. Y un tercer momento, que es en el que se suelen presentar más estos escapes como la droga, como las pandillas o el suicidio, es cuando este joven está dirigiendo a ser adulto o adulta, 17, 18, 19 años. Y ese suele ser el momento en que más abandonamos porque consideramos que ya está grande, ya sabe lo que hace, ya sabe lo que quiere, y tomamos estas respuestas de no te metas literal y decimos, me ha dicho que no me meta. Y en realidad es ese momento en que necesitan tal afecto los jóvenes como cuando están comenzando a caminar. Como cuando tienen 1 año y los acompañamos así para que no se caigan, hay que hacer estos brazos afectivos para que no se caigan, pero en la vida, que este mundo de la responsabilidad no los avasalle. Estos son los momentos. Marinés, el suicidio como un escape ante la falta de atención, la falta de afecto, de dedicación, de cariño, de comprensión. Se ha dado en muchos casos. Cuando sucede, sin duda es muy duro para todo el entorno de ese adolescente, para los padres, para los amigos, para los vecinos, para los profesores. Es difícil comprender y sin duda todo ese entorno, yo creo que se queda con esa pregunta de si hubiéramos podido hacer algo para evitar que ese adolescente tome esa puerta de escape, el suicidio, que me parece la peor. En este caso, Marinés, cuando no se estableció un lazo afectivo entre los padres y los hijos y sucede esto del suicidio, los padres en muchas ocasiones no tienen ni la menor idea de por qué el hijo haya podido tomar esta decisión. ¿Cómo uno puede identificar, por ejemplo, un adolescente que tiene una tendencia a suicida, si podríamos llamarlo de esa manera? Bueno,
primero hay que descargarse de culpas. Siempre que muere a alguien, así sea que no sea suicidado, lo primero que tratamos de hacer es culparnos y decir, pucha, yo le hubiera llevado su desayuno, yo hubiera hecho esto, etc. Este hubiera no es real, no existe. Sí vale la pena pensar en qué momento me he perdido de este lazo afectivo. O no he sabido manifestarlo porque lo sentía. Esto va a ser muy importante para padres o madres cuyos hijos hayan decidido, porque es una decisión de esta persona, hayan decidido terminar con la vida. Preguntarse, yo he tenido siempre lazos afectivos, le he dado su desayuno, o he trabajado para él o para ella, o hasta cuando le he reñido, lo he hecho por su bien, lo he hecho afectivamente. Pero por ahí no he sabido estar presente en cada uno de estos momentos. No he entendido esto que estamos hablando hoy día, que cuando él me decía, no te metas, no era que no quería que yo esté presente en su vida, sino no quería que esté presente de ciertas maneras, como abochornándolo. Entonces, este va a ser un aprendizaje importante. Cuando una persona está pensando en suicidarse, la mayor parte de las veces lo dice. Lo dice de diferentes eso maneras. Solamente es una forma de llamar la atención. Sí, y no se debe prestar importancia. Y sí es una forma de llamar la atención, ¿no es cierto? Pero lo que nosotros no sabemos es qué hacer cuando esta persona lo dice. Y lo que tenemos que hacer es decir, te estoy viendo muy triste. Algo está pasando, algo no me estás diciendo. No te olvides que yo estoy aquí presente. Eso es, en general, deberíamos decir a alguien. La persona puede decir, no te preocupes, no pasa nada. Bueno, pero si pasa, no te olvides que estoy aquí. Segundo, si es que nos da mensajes como, yo no entiendo para qué vivimos, no sé para qué he venido a este mundo, quisiera morirme. No tendremos miedo en decir, ¿estás pensando en suicidarte? ¿De verdad? Porque a mí eso me asusta. Quiero saberlo. Cuando nosotros lo ponemos así sobre la mesa, confrontas a la persona con estas ideas suicidas que pueden ir pasando desapercibidas. Y esta persona sabe que estás ahí, atenta. Si es que esta persona nos dice que se ha ido alejando por ahí de sus amigos, de su pareja, etcétera, y se ha ido encerrando, entonces también hay que manifestarlo. Con eso te estoy diciendo y les estoy diciendo a nuestros amigos, amigas, la palabra siempre es bien importante. Así como si hoy te veo y te digo, Paola, te veo radiante, ¿ha pasado algo? O te digo, Paola, ¿estás cansada? Te veo cansada. O te digo, ¿te ha hecho enojar algo? Esas simples palabras significa que te estoy mirando, significa que estoy atenta a lo que tú estás diciendo, significa que existes para mí. Estas son pequeñas cosas y grandes a la vez que tenemos que hacer en cualquier relación y en especial con los jóvenes. Sin duda, Marinés. Y cuando es difícil establecer este lazo afectivo, bueno, es el momento propicio para buscar la ayuda de un especialista, en este caso, por ejemplo, una profesional como tú, una psicóloga. Sí, los psicólogos y psicólogas estamos ahí no para ser magos, no para hacer magia ni dar una recetita que cambie de un día para otro esta relación, sino justamente estamos para... Primero, recibir todos esos dolores, toda esta descarga que puede traer una familia, una persona o una pareja. Escuchar esta descarga. En segundo lugar, para apoyar a que sean ellos quienes encuentren su camino. No poner el nuestro, sino en esa su realidad, en ese su contexto, que encuentren el mejor camino de comunicación. Y en tercer lugar, igual, para acompañar a que vayan ejercitando aquello que han reflexionado. Esto hacemos los psicólogos. Esto mismo debería ir pasando en las casas, ¿no? Siempre primero escuchar esto que está molestando a la persona, así como una descarga. En segundo lugar, no decirle esto tienes que hacer, luego vas a decir esto, no, sino decir, ¿y ahora qué estás pensando hacer? Cuando la otra persona te dice esto,
y cómo lo vas a hacer. Es decir, vamos guiando para que sea ella quien autónomamente tome estas decisiones y luego que las vaya ejercitando. Esta es nuestra labor. Y para eso estamos trabajando siempre educadores, psicólogos, pedagogos, que podemos apoyar a las familias. Muy bien, Marinés, nos enfocamos bastante en la labor de los padres, en crear ese lazo y establecer ese lazo afectivo con los hijos. Cuando no se puede establecer este lazo afectivo, ya para finalizar la entrevista, ¿cómo un joven puede atravesar una situación difícil y superarla si no tiene un lazo afectivo con su familiar o con su padre o con su madre? O sea, nos enfoquemos directamente en un mensaje hacia los jóvenes, a los adolescentes. Un joven, una joven debe manifestar lo que está sintiendo, manifestarlo por ahí a una persona de su confianza, debe manifestar a alguien que pueda ser su par, su amigo o su amiga, o buscar una persona adulta en su entorno para decir: no estoy sintiendo que me entienden, no estoy sintiendo que me ayudan y necesito ayuda. No teman manifestar esto los jóvenes, no tomen decisiones drásticas. Es muy riesgoso el salir de casa, el enfrentarse a algo que uno desconoce, el ser temerario en realidad. Y bueno, quiero decirte, Paola, y decirles a las familias, a los jóvenes, nosotros en Sinergia, justamente en cada vacación, trabajamos talleres para jóvenes, jóvenes primero de 11 a 14 años, un grupo, y otro grupo de 15 a 17 años. Y lo que les enseñamos a ellos es justamente cómo hablar para que se les escuche, ¿no? Mira, que tenemos el dato, vacaciones productivas para jóvenes de 11 a 17 años, se los muestro mientras Marinés continúa explicándonos acerca de esto. Ellos aprenden cómo hablar para que se les escuche, aprenden cómo escuchar también para que se les hable, aprenden cómo negociar pero dentro de jerarquías, y aprenden a desarrollar valores. Pero estos talleres los damos en 10 sesiones para los chicos, todos los días de la vacación. Pero además trabajamos 2 sesiones con padres y madres, porque somos los padres y madres quienes finalmente tenemos que apoyar a los chicos. Así que terminan siendo estos talleres que llamamos líderes promotores del buen trato, dirigidos a jóvenes, terminan siendo un encuentro familiar, un encuentro donde como padres nos examinamos nosotros para ver: ¿estoy sabiendo hablar con ellos? ¿Estoy sabiendo escucharlos? ¿Estoy sabiendo enseñarles a negociar? ¿Estoy sabiendo manejar los valores? Y esto lo hacemos ya como profesionales para que estén con nosotros. Estamos en estas vacaciones también con estos procesos. Muy bien, Marinés, gracias por acompañarnos esta noche, por comunicarnos acerca de esa actividad tan importante que lleva a cabo Sinergia, y por despejar nuestras dudas respecto a este tema, el lazo afectivo entre padres e hijos, que es tan importante. La doctora Marinés Salazar, psicóloga clínica, estuvo con nosotros en Hora 23. Hasta otra oportunidad. Gracias, Paola. Muy bien, nos damos una pausa y hablemos con más. Espérenos.